tanto tiempo, los que no había visto del cuarto Hola, A y B. profe. Hola, profe. Hola, Y profe. algunos que no había visto del cuarto C, que estaban desaparecidos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos otra vez aquí. No hay que hacer, po. Hasta nuevo aviso, la próxima semana ya otra vez nos veremos presencialmente. Ya estaba entreteniéndome no. Y bueno, tuvimos que estar otra vez todos en esto. ¿Ya? Ahora, cuarto C, voy a repetir una parte de la clase, en realidad porque con el cuarto A y B yo no he tenido clase. Esta es mi primera clase con estos otros retoños. Pero voy a ir igual, voy a tener que ir igual rápido, les aviso cuarto A y B, ¿ya? Así que para que estén atentos, por favor, eso, prendan la camarita. Cuando esté compartiendo el, ¿cómo se llama? Cuando esté compartiendo Bueno, sí, profe. Power, puede que ustedes no se muestren, pues. Yo igual lo apago porque por lo menos a mí me significa, funciona mejor la cámara, ¿no es cierto? Cuando está apagado y estoy compartiendo el Power. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con los aspectos generales. Aquí está. Hola, profe, disculpe. No hay problema, pero que no se repita. Ya. Vamos a ver aquí. Yo hice esto para todos los cursos que están online, porque ustedes saben que solamente teníamos 15, ¿cómo se llama? 15 horas por profe más o menos, porque si no, no cabían en el colegio, pues. Esto de que no se tienen que topar y todo, entran diferidos, es complicado. Ya. Así que ahí puse unas cositas. A ver, no me quiere. Ahí está. Ya ahí está la fecha. Después recuerden que viene el nombre de la clase, la unidad, el módulo y todo, y la fecha. ¿Listo? Ya. Esto, bueno, por ahí parece que vi a alguien nuevo en un cuarto. Parece que vi a alguien nuevo. Bueno, para los que me quisieron olvidar y me olvidaron, la profe Ivonne Sotomayor, los materiales, un cuaderno exclusivo para la asignatura, el estuche completo, por favor, porque siempre igual hay que destacar alguna cosita. Voy a intentar que ustedes puedan de alguna manera, bueno, ir tomando apuntes, algo, como que si estuviéramos en clases presenciales. Ya. Consulta, se realiza un correo electrónico, ese se dará próximamente, porque yo estoy pensando en hacer, no sé si un correo por nivel, no sé, ahí voy a ver lo que resulte como un poco más fácil para todos. ¿Ya? Material, guías, apunte y todo eso se va a enviar a través de WhatsApp con ayuda de algún alumno que yo voy a tener de nexo. Cuarto A y B, ahí hay algunos que me hablaron el año pasado, así que les voy a pedir si ellos pueden ser mi nexo. Tenemos los WhatsApp, así que para ver si me pueden ayudar en eso, porque es bien práctico el que yo no esté molestando al profe jefe o esté subiendo a webclass a los recursos. Es más rápido si yo lo mando por WhatsApp. Y hay cosas que puedan haber. Evaluaciones nos piden 4 notas como mínimo en el semestre, ¿ya? Y estas van a ser pruebas, van a seguir siendo por clase. Por favor, inasistencia a evaluaciones deben ser justificadas y no pasar un mes, 2 meses, 3 meses que recién, me acordé que había faltado, ¿ya? Y ojalá que eso lo dinamicemos en el sentido de que si ustedes faltan y realmente uno sepa por qué faltó. Si yo entiendo que uno tenga problemas, pero muchos desaparecieron el año pasado, entonces que no pase otra vez ya. Y tampoco esperen que uno ande mandando tanto correo y cosas porque son viejos ya, pues cuarto medio. Cabros, están en cuarto medio, qué emoción. Y el tiempo se nos va a pasar volando. Online, presencial, lo que sea, pero eso nos va a pasar volando. Así que ojo con eso. Ya. La asignatura. En la asignatura tenemos dos unidades. Acuérdense que la asignatura se llama Ciencias para la Ciudadanía. Que uno resume, diga biología, pero así se llama la asignatura. Ciencias para la Ciudadanía. ¿Ya? Y esas son las 2 unidades. ¿Ya? Obviamente vamos a partir con esta. No, esta no, de repente uno hace desórdenes en las unidades, pero aquí el orden debe ser eso. ¿Ya?
partimos con este y seguimos con lo que viene a continuación en la segunda unidad. Listo, objetivo de la clase, ¿no es cierto? Vamos a estar un rato con ese mismo objetivo, ¿ya? Explicar qué es el cambio climático, cuáles son sus causas y sus efectos negativos en el planeta. Bueno, yo elegí esto, ¿no es cierto? El año pasado terminamos con esto y la verdad es que hay harto más que decir, no nos podemos Profe, quedar pero ¿es el sin nada. objetivo de ahora? El ¿Eso no? objetivo de la clase, Ah, ok. de la Solo eso. clase, ¿ya? Y ahí va, ¿no es cierto? El nombre, ¿no es cierto?, de la clase va a ser el cambio climático. Ese es el nombre de la clase, no lo puse, eso se me olvidó. Si lo buscan en el Power va a estar como el cambio climático. ¿Ya? ¿Listo? Para que ustedes... Bueno, veamos acá. ¿Qué es lo que entendemos por cambio climático? La verdad es que yo creo que es un concepto que no es difícil de comprender, ¿no es cierto? Y que está dentro de los, no sé si de los temas de conversación, pero sí lo escuchamos. Claro, a lo mejor yo si me junto en una reunión social con mis amigos, o ustedes con sus amigos no se van a poner a hablar del cambio climático, a menos que haya pasado alguna catástrofe, ¿no es cierto? Muy, muy grande. Pero es algo que sí se aparece en las noticias, se habla, ya aparece en los medios de comunicación. Por lo tanto, es algo que debemos, ¿no es cierto?, tener en cuenta, que nos debe importar. En resumidas cuentas, eso. Nos debe importar sí o sí. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué sabemos del cambio climático? Lo dice la palabra cambio climático, son cambios que se producen en el clima. Ahora, bueno, el cambio climático entonces es una variación ya que se está registrando en el clima del planeta y que se puede atribuir, ¿no es cierto?, directamente a la actividad humana o no, ¿ya? Y que altera eh, la composición, ¿no es cierto?, de la atmósfera. Ahora, ¿cómo se va a manifestar eso, no es cierto? Por ejemplo, aumento en las temperaturas medias, ¿ya? Y a uno, alguna vez lo dijimos el año pasado, el que aumente, que a uno le dijeran, no sé, pues, aumentó 1,5 grados, para uno es como, eso no es nada. No es la gran cosa. Y en realidad tiene suma importancia el que aumente 0,5 grado, o sea, los efectos a nivel del planeta son muy grandes y que aumente la temperatura, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, una alteración del clima a escala mundial, ¿ya? O sea, el cambio climático es algo global, no es el cambio climático que ocurre, no sé, pues acá, o en nuestro país, o en una ciudad de nuestro país, no, es a nivel global, y cuando hablamos de global, del planeta. Todos. Profe, Dígame. pero los lugares que más se ven afectados serían como el la Polo fábrica. Norte y el Polo Sur, ¿no es cierto? Polo Norte y Polo Sur. O Yo sea, creo que Sí, sí, porque el porque hielo ahí se está derritiendo, los glaciares y todo eso. es que hay distintos efectos, pues. Hay distintos efectos, eh, no es solamente, o sea, sí los polos se están viendo afectados, eso tiene toda la razón y de hecho por ahí viene, ¿no es cierto?, un cambio, perdón, un ejemplo, porque en el fondo es cómo sabemos que existe el cambio climático, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora vamos a ver, bueno, y ahí está la pregunta, ¿cómo sabemos que existe el cambio climático? ¿Mm? ¿Qué pruebas Por hay lo del menos cambio climático? por el cambio Porque de como en ambiente, todo, ¿ah? por los medios de comunicación. Sí, ¿no es cierto? Nos obviamente. entregan y nos muestran, aquí hay imágenes, ¿no es cierto?, claras de estos cambios que se producen, ¿no es cierto?, en las temperaturas y las alteraciones, ¿no es cierto?, del clima, ¿ya? O también por nosotros mismos, por ejemplo, si uno fuera como esas personas que cultivan la verdura, ahí también se uno ve el cambio climático como por uno mismo, por experiencia propia. Es cuestión, incluso de repente cuando uno escucha las características, ¿no es cierto?, del clima hace 20, 30 años atrás,
era como distinto, y de hecho hay dichos. Por ejemplo, decían abril agua mil. ¿Por qué creen ustedes que apareció ese dicho? Porque en abril llovía mucho y ahora en abril, ¿cuánto llueve? Muy poquito. Entonces, se ha ido modificando. Bueno, pero antes de que nosotros sigamos hablando específicamente del cambio climático, vamos a hacer una pequeña diferencia. De hecho, el cuarto sello le había dejado una tarea que también se la iba a dar a ustedes, pero aquí hubo una modificación, así que, pero bueno. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es el clima y el tiempo atmosférico, ¿ya? Pero lo voy a cambiar. A ver, ¿quién me puede decir a lo que se refiere el clima? Cuando yo hablo del clima, ¿de qué hablo? Y cuando yo hablo del tiempo atmosférico, ¿de qué hablo? ¿Hay diferencia o es lo mismo? Hay O diferencia. sea, claro, o sea, el clima atmosférico tiene que ver mucho con la capa de ozono y cómo está y cómo, y cómo está ahí arriba. A ver, no, lo tenía. Pero ahí me está hablando, ya. El cambio climático tiene que ver mucho No, con los cambios momento. que... Clima, nos vamos a ir Claro, del cambio climático, como estamos diciendo que un cambio se refiere a modificaciones, transformaciones que sufre el clima, nos vamos a ir a claro. definir dos conceptos. Uno es clima y otro es tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. Y yo estoy preguntando a qué se refiere cada uno, qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico o meteorológico. Profe, Profe, A ver, la Carla parece que... sí, yo había hecho la tarea que usted mandó. Ya, pero a Yo ver, resuma. El clima. ya puse que, por ejemplo, el clima era una condición son condiciones atmosféricas propias de un lugar. Puede ser constituido por la calidad, la frecuencia de la lluvia, la humedad, la temperatura, etcétera. Ya. Y puse en el tiempo atmosférico que son condiciones meteorológicas que definen el estado de la atmósfera. Ya, pero también tiene que ver con lluvia. ¿En qué se diferenciarían? Que el clima es como la temperatura a largo plazo de un lugar, pero el tiempo atmosférico es Eh, como las variaciones diarias que hay todos los días. diarias, exactamente. Cuando yo hablo del clima, hablo de las características meteorológicas de una zona, una región. Esas características se han estudiado, para llegar a determinarlas, se estudiaron por un largo tiempo. Se estudiaron por harto tiempo. Ah, ya, esta región tiene estas características climáticas o atmosféricas, ¿ya? Entonces, son como promedios que se sacaron de lo que llueve, de las temperaturas, de la humedad, de la presión, etcétera. Los vientos que puedan haber, etcétera. Entonces, eso va a constituir el clima de un lugar, ¿ya? Por lo tanto, el clima tiene que ver con estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, condiciones que se han considerado por harto tiempo, ¿ya? No las condiciones de un día, de 2 días, de 3 días. En cambio, el tiempo atmosférico o meteorológico, son estas eh, variaciones que uno ve diariamente, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿ya? Estas variaciones que se producen día a día en la atmósfera y que uno también se preocupa por, por la forma en que se va a vestir, en el caso, bueno, nosotros los citadinos hablemos, pero si yo estoy hablando de un agricultor, por ejemplo, si va a llover, si él plantó, si va a haber heladas, si no va a haber heladas, ¿se entiende? Si va a haber, por ejemplo, una semana que sea de mucho calor también. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el clima y el tiempo atmosférico. Ya. Cuando nosotros vemos el tiempo en la tele, estamos viendo ese tiempo atmosférico o todo el tiempo meteorológico, ¿ya? Eso es lo que lo que nos dicen diariamente. Eso es lo que se mide, bueno, son pronósticos en realidad, ¿ya? Bueno, y ahí está. Bueno, de repente puede ser que uno llegue a confundir lo que es el clima y el tiempo atmosférico, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, el clima es el estado más frecuente de la atmósfera de un lugar, de la superficie terrestre, de una zona, de una región, ¿ya? Se hace una descripción estadística de las condiciones meteorológicas de una región, pero en un tiempo, o sea, se estudiaron, por eso les digo,
Se estudió de esa región, ¿no es cierto?, por 10 años, las características meteorológicas. Y ahí se determinó que ese es el clima de esa región. En cambio, ¿no es cierto?, aquí puse dos definiciones: el tiempo atmosférico o meteorológico son las variaciones diarias en las condiciones de la atmósfera. ¿Ya? ¿Ah? Entonces, esas condiciones meteorológicas van a definir, ¿no es cierto?, el estado de la atmósfera en un momento específico, en el día, en la semana, ¿ya? Por ejemplo, como temperatura, humedad, viento, la nubosidad. Bueno, nosotros esto es lo que vemos diariamente. Bueno, los que son perseguidos como yo, a mí me encanta saber cómo va a estar el tiempo el otro día, aunque es verano y yo sé que mañana va a hacer calor también, pero si va a ser más o menos calor, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? No, profe. Ya, sigamos entonces. Los de cuarto A y cuarto B. Bueno, y aquí está la pregunta que se plantearon delante: ¿cómo sabemos que existe el cambio climático? ¿Hay evidencias de la existencia del cambio climático? Profe, sí, Sí, ¿no es cierto? por Entonces, ejemplo, eso, ¿cómo? ¿puedo dar un ejemplo? Ya, no, es que estaba pensando en Donald, Donald, ¿cómo se llama? Trump. ¿Por qué No, es que, estaba por pensando yo en ejemplo, él? Porque él no cree que hay un cambio climático. Porque él no cree en eso, po. Y Profe, hay tantas evidencias, cuestión de leer un poquitito, de ver, de mirar. Ya, Giorgio, te escuchamos. por ejemplo, profe, últimamente en hartas partes del mundo y también en Chile está el adelantamiento del crecimiento de las frutas y de la verdura, que se ha adelantado la estación. Por ejemplo, eso es uno de Ya, los cambios climáticos. sí, correcto. Bueno, eso pasa también, sí, tiene que ver tal vez, ¿no es cierto? Porque el clima se modifica, las temperaturas, ¿no es cierto?, se adelantan las épocas de calor y eso también hace que los cultivos también se vayan modificando, Yo pensé obviamente. que eso era solo por el cambio genético, ¿no? profe, ¿Como en el cambio cuál, perdón? El cambio genético. ah, Cambio genético, ¿cómo es eso? A ver, a ver, a ver. O sea, Por, lo Lo que que él pasamos se el año refiere pasado. de la Me expliqué mal. modificación genética de las Modificación Ah, genética, plantas. bueno, eso. sí, o sea, también hay una influencia de eso, pero Sí, el clima influye, po. claro, claro. Supongamos ya que empezara a Gracias hacer por calor, corregirme. mucho calor en diciembre, ¿no es cierto? O ahora ya en noviembre empieza a ser también, tenemos altas temperaturas, ¿ya? O esto lo que yo les decía adelante, cuando decía el dicho abril aguas mil, se nos corre su resto el otoño. Me parece que todavía estamos, ¿no es cierto? Abril todavía podemos tener altas temperaturas, así seguidas. Ya, claro, baja un poco, pero igual podemos tener marzo, abril, todavía estamos teniendo, entonces como que se nos corre un poco el clima, tiene razón también, ya. ¿Alguien más iba a decir otra cosa? Profe, Dígame. también que el incremento de lluvia en verano. Eso también, porque, por ejemplo, no me acuerdo si este verano, el año pasado, hubo más lluvias de lo normal que debería haber en verano. Se Bueno, supone que en verano no hace hay poco lluvia. tuvimos, y yo lo puse como ejemplo en la clase pasada, y de hecho de ahí los también, ¿no es cierto? Bueno, mucha lluvia que hubo acá en Santiago, en el sur, ¿no es cierto? Y de ahí producto, ¿no es cierto? Hubo estos aluviones, ¿ya? Incluso puse esto es de otra parte, ¿no es cierto? Estos aluviones que se generan donde Profe, yo tengo algo que decir. llueve mucho y se arrastran, al tiro, se arrastran aquí, ¿no es cierto? Arrastran viviendas, inundan viviendas, ¿no es cierto? Y en épocas que no corresponde, ni con las temperaturas que correspondía tampoco, ¿ya? Bueno, y aquí yo puse otra imagen mientras la ven. Dime, Esperanza, ¿qué más? Bueno, yo vivo cerca en una zona cordillerana, porque vivo en Pirque, en la parte más, se podría decir, una de las partes más cercanas al tema de los aluviones, como San José.
Ya. Y por lo menos aquí, como hay dos ríos arriba y abajo de mi casa, como por el cerro, debido a los aluviones tuvieron que desviarlo y eso igual en parte produjo que existieran los aluviones porque se cortaba parte del río y como debido al cambio climático y todo lo demás, ha seguido su cauce natural que era el que ya estaba antes. Entonces ahora igual eso se ve demostrado a medida que pasan las lluvias y todo lo demás. Si igual tuvieron que evacuar a las personas y dependiendo cómo aparecía aquí en Pirque, igual pensaban hacerlo con algunas casas que estaban más cerca del río de abajo. Cosas así, entonces igual es un riesgo bastante grande porque el terreno no está como para este tipo de casa y cosas así. Por el Bueno, tema es del riesgo que del deslizamiento y lo demás. de deslizamiento, claro, pero hay algo que pasa ahí que no es producto de lo que es el cambio climático y es el hecho de que el hombre se instala en lugares donde antiguamente era el lecho de un río. Entonces, llegado el minuto, los ríos también buscan su cauce original. Entonces, el hombre eh, afecta mucho la geografía, la cambia, la modifica. Entonces, cuando se producen estas grandes lluvias que son el producto, ¿no es cierto?, del cambio climático, por ejemplo, en este tiempo, ahí es donde viene lo complicado. Y por otro lado, también es el hecho de que el hombre construye muchas veces en zonas que no debe construir, donde hay peligro de, donde hay Profe, por grandes eso peligros. dicen que el cambio climático en gran parte es culpa del hombre. Sí, sí, también, pero esto otro, o sea, en algún punto yo no voy a poder parar o detener una lluvia, por ejemplo, pero sí podría llegar a evitar, ¿no es cierto? No sé, pues que el río a lo mejor no quitándole el cauce al río, po, porque el río llegado al minuto, a lo mejor incluso en una época de lluvias normales, también puede ocurrir eso porque el río va a traer tanta agua que va a buscar su cauce natural. Y como te digo, o sea, ya ha pasado muchas veces que las personas instalan sus viviendas en lugares donde no deberían hacerlo. No, y profe, otra cosa. De hecho, este último periodo ha aumentado bastante el cauce de los ríos que se ocupan para agua potable y debido a mucho el tema del cambio de temperatura y lo demás, ha sido más difícil controlar el tema del crecimiento, porque igual como Sí, el de eso arriba sí. que está en el cerro, bueno, una época que antiguamente se desbordó y llegó para las casas que están acá abajo, y mantener eso controlado es bastante complicado, ya que Sí, pues. de alguna forma se tiene que ver entre la lluvia y el agua que viene de arriba, de la nieve y todo lo demás que tiran para acá abajo. Sí, no, sí es Profe, complejo. Dejar la situación. Ya, avancemos y vemos entonces. Bueno, y este otro monito que yo puse acá profe, una pregunta. arriba, dígame. Por ejemplo, el cambio climático puede afectar a otros, a los ecosistemas que por ejemplo, que voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las lluvias que están afectando, las lluvias que, por ejemplo, afectaron a algunos hogares, árboles, como las aluviones también. Sí, pues, no, sí, de todas maneras, el cambio climático de todas maneras afecta a los ecosistemas, porque se dan los extremos, ya sea que llueva mucho en algunas regiones o que llueva muy poco en otras. Por lo tanto, ahí nos vamos al otro lado, que es la sequía. Y de hecho, nosotros el año pasado, este año se ha hablado menos, pero hay regiones donde hay mucha sequía. Tenemos aquí nosotros la zona central, regiones aquí cerquita nomás, donde tenemos sequía y afectan los ecosistemas, ¿no es cierto? Y eso puede implicar, cuando ya hablemos ya desaparición, por ejemplo, de especies, que es lo próximo que tenemos que conversar. Desaparecen especies y se ven afectados, por ejemplo, los ecosistemas. Ya se ve afectado el funcionamiento del ecosistema con todos estos cambios que se producen, ¿no es cierto? Debido al cambio, digamos, al cambio climático, ¿ya? Bueno, y esto, ¿por qué puse este monito aquí? A ver.
¿Qué quiero mostrar con esto? Miren bien el mono, po. ¿El calentamiento global? ¿Cuál de El todo? calentamiento global, Eso. ¿cierto? Que tiene que ver con el cambio climático. Y aquí puse algo que, bueno, lo hablamos el otro día. Nosotros acá en el planeta tenemos, ¿no es cierto?, regiones donde se forman grandes capas de hielo. Y una de esas es Groenlandia. ¿Ya? Ahora, a partir del 2003 se empieza a producir, Groenlandia es bastante grande, leía yo que era como 6 veces Inglaterra, más o menos, muy grande y una gran capa de hielo, ¿ya? Y habitan muy pocas personas ahí. Entonces, que a partir del 2003 se empiezan a producir desprendimientos, ¿no es cierto?, de hielos, desprendimientos de placas de hielo. El problema es que son grandes, gigantescas masas de hielos que se van desprendiendo. Ahora, naturalmente eso ocurre porque son dinámicas estas placas, ya por el hecho de que llueve, se forman partes de ellos, se pierden, se forman, o sea, se van perdiendo partes. Pero estas fracturas que se han ido produciendo, ¿no es cierto?, en Groenlandia, han ocurrido muy recientemente porque se esperaba que ocurrieran, ¿no es cierto?, en décadas posteriores y muy lentamente. Y por el contrario, han ocurrido, empezaron ya por ahí por el 2003, siguen ocurriendo y se han desprendido grandes, ¿no es cierto?, tienen otro nombre, no es iceberg, siempre se me olvida, ¿ya? Entonces se produce grandes Iceberg. masas de hielo que se desprenden. Ahora, y eso no se van a recuperar, porque son muy grandes. Incluso, ¿no es cierto?, dice, ha perdido 3,5 billones de toneladas de hielo. Ahora, ¿Profe, se llaman glaciares? no son glaciares. ¿No tiene serán otro los nombre. iceberg? Sí, bueno, iceberg ya. Pero está bien, sí, masas de hielo, listo. Sí, está bien. Ahora, ¿por qué es tan importante Groenlandia? ¿Por qué será tan importante? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Por la cantidad de agua? Por la cantidad de agua que hay. Entonces, imagínense todo ese hielo que se ha perdido, ¿ya? ¿Y qué le va a pasar a ese hielo? Se va a disolver y va a aumentar la El marea. nivel, va a aumentar el nivel del mar. Por lo tanto, ¿no es El caudal. cierto?, se elevaría el nivel del mar, ¿no es cierto?, Claro. si Groenlandia desapareciera, Inundaciones. o bueno, dice almacena tanta agua congelada que si todo se derritiera, elevaría el nivel del mar en todo el mundo hasta unos 7 metros. Sí, más o menos. Imagínense, 7 metros. Si No, ya ha yo diría que aumentado unos 2 metros, imagínense, 7 metros. O sea, hay zonas que van a quedar completamente cubiertas. Profe, ¿Qué va a pasar? Dígame. por ejemplo, si se mezcla por ejemplo, que si el agua dulce con el agua salada, ¿podría provocar un cambio climático más grave? Que se mezclan, ¿O que yo sepa, no. Y eso pasa. Se mezcla agua dulce con agua salada. Eso pasa. ¿No es cierto? Los ríos llegan al mar. Profesor, Las una consulta curiosidades. nueva. Bueno, ¿Holanda no ¿qué es la que causa el está cambio bajo el nivel del climático? mar? ¿Cómo? Perdón. Holanda, en Europa, que puede ser una de las causas también a través del cambio climático. Holanda ya está quedando debajo del nivel del mar, entonces es muy Claro, porque hay incertidumbre. países que se habla de vulnerables. Nosotros también somos vulnerables en ese sentido. Los que han visto noticias, recuerden, creo que lo decíamos el año pasado, cuando muestran, ¿no es cierto?, costas nuestras que desaparecen porque no las cubre y nos vamos quedando sin playa donde acostar, ni tomar solcito y todo lo demás. Profe, se le escucha cortado. Oh, sí, yo también la escucho Sí, entrecortado. Será mi. se No le sé si escucha es como su robótico. ¿eh? internet o el mío. Tengo VTR, así que puede que sea el mío. Ya. Veamos acá. Recordemos que el cambio climático es un fenómeno natural. Ha existido desde épocas pasadas, cada cierto periodo de tiempo, entonces, se producen en estas épocas glaciares. Ya, por lo tanto, nuestro planeta cada cierto periodo, miles de años, sí, entre medio, se enfrían
y se vuelven a calentar. ¿Ya? Ha sido natural. Pero a través de la actividad del hombre, ¿no es cierto?, que es el principal responsable del cambio climático. Entonces, esto van ocurriendo fenómenos meteorológicos que anticipadamente y en periodos de tiempo corto. Ya, esto, por ejemplo, el ejemplo de estos hielos en Groenlandia, ¿no es cierto?, sencillamente es desastroso. ¿Ya? Entonces, que se derritan y que se pierdan de esa manera, digamos, y que se vayan a cubrir algunas regiones en el mundo porque sube el nivel del mar y es bastante complejo. Bueno, y aquí aparecen dos fenómenos de importancia que tienen que ver con el cambio climático, que están ahí de alguna manera mostrados en esas imágenes. ¿Cuáles serían esos? Ya lo nombraron uno y ahí estamos. ¿Cómo? Que se le escucha mal, por eso no entendí. Está un poco robótica, profesora. Hoy se le escucha el Profe, no se le entiende. No se le entiende nada. Ya. La capa de ¿Qué ozono. sería? El efecto invernadero. El calentamiento global y el efecto invernadero. Ahora, las imágenes están ahí mostradas. Bueno, la pregunta es, ¿qué es, ¿no es cierto?, el calentamiento global y qué es el efecto invernadero? A ver, ¿alguien me puede decir lo que es? ¿Me escuchan? Niños. Ahí sí, profe, se le escucha bien. Ahora sí, es que me Ahora cambié. se escucha bien. Estoy más cerca del módem para ver si eso es. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sería el calentamiento global? ¿A qué se refiere? Calentamiento global. Sí, el calentamiento global es más como, afecta más como en el tema en el, De como la en el marea, espacio ambiente. Por ejemplo, el tema de los glaciares y todo eso, y el efecto invernadero es más el tema de los gases y las temperaturas. Ya. Cuando Bueno, son muy el calentamiento global tiene que ver con que hay un aumento de la temperatura en la superficie del planeta. Ya, y el efecto invernadero, ¿no es cierto? El efecto invernadero, y hay una pregunta más, ¿siempre han existido? No, o sea, sí, sí. ¿Los dos o no? Yo creo que más que el efecto Ambos. invernadero, porque el cambio, o sea, el efecto invernadero, yo creo, porque el calentamiento global se ha empezado, por ejemplo, a aumentar desde que los humanos empezaron con los temas de la fábrica, todo. Exactamente, sí, Combustibles eso ya lo fósiles. habíamos mencionado. Bueno, el efecto invernadero es verdad, el efecto invernadero siempre existió, pero no hace el calentamiento global, ¿ya? El efecto invernadero, ¿no es cierto?, es este fenómeno que es natural y beneficioso, ¿no es cierto?, decíamos, para nuestro planeta, para nosotros, ¿ya? Porque hay determinados gases que están presentes en la atmósfera, ¿ya? Que retienen parte de la radiación solar. Llega radiación solar, recuerden, ¿ya? Que se emitía, ¿no es cierto?, por la superficie terrestre y una vez que ha sido calentada por estos rayos del sol. Pero cierta cantidad se mantiene aquí o mantiene la temperatura del planeta a un nivel que es apropiado para nosotros los seres vivos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Decíamos la otra vez que el hombre, a través de sus actividades, ha hecho, que este efecto invernadero, decíamos, aumente, se exacerbe. Ahora, ¿cuáles son esos gases que retienen, ¿no es cierto?, estos rayos en el fondo, estas radiaciones, ¿ya? Estos son los llamados gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan de alguno?
¿Recuerdan algún gas de efecto invernadero? El dióxido de carbono. Gas Dióxido de metano, carbono, profe. ¿cuál otro? Gas metano. Tenía el El micrófono metano, bajado, no vale, yo ya dije C4, todo. C4H4. No, H4. Uy, se me olvidó. Ya. Bueno, esos son los gases de efecto invernadero y hay otros más. El nitrógeno. Entonces, Sí, bueno, puta. este Perdón. fenómeno natural, ¿no es cierto? Decíamos que ha ido en aumento y ha provocado entonces que la temperatura del planeta, de la superficie de la Tierra aumente. ¿Ya? Si bien es natural y es necesario, nosotros, las personas, con nuestras actividades, hemos hecho, ¿no es cierto?, que aumente esa cantidad de gases y por lo tanto aumente la temperatura a nivel del planeta. Y eso trae como consecuencia el calentamiento del planeta. Y ahí hablamos del calentamiento global. ¿Ya? Profe, dígame. Las industrias ganaderas también es la causa de esos gases, como el tema de las vacas, por ejemplo. Las vacas emiten esos gases Exacto. y por tantas industrias ganaderas había hartas vacas, entonces esas vacas hacen que se aumente creo que el metano, no estoy segura. Exactamente, los eruptos del ganado. Ese gas metano, profe. los eructos y los Dígame. pedos de La industria textil también aporta eso. Sí, y bueno, y aparte está, ¿no es cierto?, el aumento del dióxido de carbono, que es uno de los gases también importantes, el vapor de agua también, recuerden, es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Y habían otros más que nosotros nombramos y que hay que tenerlos en cuenta. Hay que, ¿no es cierto?, hay que saber, ya. ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué es el calentamiento global y qué es el efecto invernadero? ¿Y cómo se provoca? Ya. Bueno, sí. Entonces, exactamente. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Diferencia entre clima y tiempo meteorológico, las consecuencias del cambio climático, ¿no es cierto? Causas de este cambio climático. Ahí aparece el efecto invernadero y el calentamiento global. Y luego aquí una tareita para recordar. Ya, yo les voy a estar dando siempre tareas, chiquillos, aparte que con una horita, peor todavía. Ya, bueno, buscar y explicar que sea bien claro, no lo mismo que sale en la diapo. ¿Qué es el efecto invernadero? Para que lo tengan bien claro, ¿ya? ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Aparte de los que se mencionaron acá. ¿Y cuándo y por qué se empieza a producir el calentamiento global? ¿Ya? Más o menos, ¿en qué siglo, en qué época? ¿Si es de ahora o si es de más atrás? Okay. ¿Cuáles son esas actividades que llevan a que aparezca este calentamiento global? Y lo otro, pegar una imagen del efecto invernadero, porque acuérdense que con los dibujos nosotros nos aclaramos mucho más la película. ¿Ya? Ahora, esa imagen debe ser lo suficientemente clara para que usted la pueda explicar. Ya, y aquí yo puse unas preguntitas sobre lo que hemos visto. Las voy a leer rápidamente. Dice, ¿por qué se dice que el cambio climático ha existido siempre? ¿Cómo el hombre ha influido en el efecto invernadero? ¿De qué manera afecta el aumento de la población en el calentamiento global? Y la última menciona 3 actividades realizadas por usted que influyen en el calentamiento global. Voy a pedir que me respondan solo la última ahora, las otras las traen respondidas junto con la tarea. 3 actividades realizadas por usted que influyan en el calentamiento global, ¿cuáles serían? El uso de la fábrica. Usted. ¿Profe? ¿Sí? Hola. Hola, Emilia, ¿eres nueva? Sí, llegué este año al cuarto A. Bienvenida, Emilia. Bueno. Muchas gracias. Podrían ser el uso de automóvil, las actividades que uno realiza, el no separar la basura, el no reciclar. ¿Profe? Sí, correcto. Los desodorantes, profe. Y un alto uso de plásticos de un solo uso. Correcto. Bien. Muy Ya bien. estamos en la hora Compañero, a ver. ¿Perdón? Nos pasamos de la hora. Ay, nos pasamos de la hora. Ya, chiquillo. Profe, una consulta. Ya, rápido.
para los que les falta una clase, ¿hay que conseguirla? No, lo vimos hoy día, todo concentrado. Ah, ya. Ya, ¿Ya? gracias. La concentré, así que ahí nos vamos a tener que ir apurando. Los glaciares tan solo por el aumento, sí, pues es agua dulce. Los glaciares, ¿no es cierto? Los glaciares se van derritiendo. El problema es que se derriten muy rápido ahora. Ya, niños, un placer haber estado con ustedes. Me alegro mucho. Ojalá que sigan participando, encendiendo la cámara. Me voy feliz hoy día porque participaron harto. Gracias. Hagan la tarea, repasen. Esta unidad es como entretenida. Yo la encuentro entretenida y la verdad es que nos sirve. Listo. Muchas gracias, Andresito. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, profe. Cuídese. Chao, profe.